Ayer le compartí a mi primo, que es un hermano, Ale, el video sobre mi familia. Él está viviendo en el sur, en la provincia de Neuquén, y es médico igual que yo. Y hace muchos años que no nos vemos. Pero los afectos siguen intactos. Y me dijo que le pareció medio corto el video. Probablemente porque él lo mira desde adentro. Y claro, 10 minutos de un video hablando de la familia, y sí, va a ser corto. Pero tampoco quería hacerlo más largo y que los que ven el video vean 2 minutos, se cansen y se vayan, y todo lo demás queda siendo un desperdicio. Entonces ahora voy a hacer una segunda parte, no completa obviamente, son 58 años de vida, pero lo más conspicuo que pueda rescatar. Esto no tiene guión, esto se me va ocurriendo mientras voy hablando, es todo improvisado. Bueno, quienes no vieron el video anterior, les sugiero que lo vean porque lo van a entender mejor a este video. Yo nací acá en la provincia de Jujuy, en San Salvador de Jujuy, el 21 de enero de 1966. Mi primo, este hermano que tengo, el Ale, nació el 18 de mayo del 66, hijo del hermano de mi mamá. Así es que éramos muy, muy compinches. Tuvimos una infancia muy linda. Era una familia medianamente acomodada. La familia de mi mamá tenía una librería que era grande, y mi mamá trabajaba las tardes en una de las sucursales, y a la mañana era maestra de jardín de infantes de la escuela donde yo hice la primaria. Con mi primo eran muy compinches y juntos hacíamos muchas macanas. Tal es así que hicimos los dos el jardín de infantes, y los dos nos portábamos tan mal que mi mamá decidió cambiarme de escuela. Yo la pasé muy mal, pero no duré mucho en esa escuela porque me porté tan mal que mi mamá decidió traerme de vuelta a la escuela donde ella enseñaba y de vuelta a estar con mi primo. Hicimos toda la primaria en la escuela Belgrano, y de escuela secundaria, el colegio secundario lo hicimos en el Colegio Nacional, número 1 de la provincia de San Salvador. Muchas anécdotas. Compartíamos la música, nos gustaba mucho el rock, mucho Queen, mucho, ¿qué más? Led Zeppelin. Led Zeppelin ese ya lo escuchaba yo solo porque mi primo después se inclinó más por el folclore, pero sí escuchábamos mucha música. Me acuerdo que nos comprábamos los discos y los grabábamos en CD, en cassette, para escuchar desde los cassettes y no dañar el disco. Si se te dañaba el cassette, lo volvíamos a grabar. Entonces nos íbamos los sábados, casi todos los sábados salíamos a comprar discos, y yo me compraba uno, él se compraba otro. Comprar un equipo de música era muy oneroso y acá en Jujuy había poco. Así que mi primo se compró primero
casetera y yo me compré el amplificador. Entonces, una semana él se llevaba el amplificador de mi casa, se lo llevaba para poder escuchar música con sus parlantes, y la otra semana yo me traía su casetera para poder escuchar música en mi casa. Después cada uno tuvo su propio equipo de música, ¿no? Y muchas, infinidades de anécdotas. Infinidades, infinidades. Pero fue una infancia linda. Y yo les comentaba esto a mis hijos. Cuando empezaban la época ya del inicio de las clases, mediados, fines de febrero, empiezan a venderse los útiles escolares, íbamos a trabajar nosotros, todos mis primos y yo y mis hermanas. Entonces a la mañana íbamos a la escuela, volvíamos al mediodía a almorzar, a la siesta hacíamos los deberes y a las 4 de la tarde había que estar en la librería. Nada, como que yo soy el hijo del dueño, nada, como cualquiera, como uno más. Y nos quedábamos hasta la hora de cierre. Y la hora de cierre, que era, creo que era a las 8 de la noche, pero se cerraba la puerta a las 8 de la noche. Todavía quedaba gente adentro. Y después había que hacer caja. Ya esas tareas no las hacíamos nosotros. Nosotros a las 8 de la noche ya nos dejaban ir a la casa. ¿Y cuánto nos pagaban? Nada. Es la obligación. Si la librería también te da de comer. Eso me decía mi mamá. Y yo no me quejaba porque como estábamos con todos mis primos, nos divertíamos. Lo que era feo era por ahí salir a hacer el reparto para las otras sucursales, ir en la camioneta y si llovía, tenía que bajar las resmas de papel, todos los útiles, bajo la lluvia, te mojás y hay que hacerlo. Y nada de los derechos del niño, ni nada, era la obligación. Habría que trabajar. Y la relación con mis hermanas fue una relación medio distante porque ellas eran mujeres y jugaban con sus amigas y yo jugaba con mis amigos. Y siempre presente mi primo. Y jugábamos la pelota, mucho jugaba la pelota, mucho jugaba la pelota. Cualquier lugar que había un poco de descampado, juntábamos un par de piedras, con eso hacíamos los arcos y a jugar la pelota ahí. No había canchitas de fútbol. Ahora sobran las canchitas y faltan jugadores, pero cuando yo era chico sobraban jugadores y faltaban canchitas. Creo que en mi vida atajé o jugué en la pelota en una cancha con arco. Eran dos piedras y hacíamos campeonatos, hacíamos todo. Eran 4 edificios donde vivíamos, de 10 pisos cada uno, 40 departamentos, eran 160 departamentos. Llegábamos a hacer hasta 3 equipos de fútbol. Y jugábamos con otros barrios, y qué sé yo, y comprábamos los trofeos, nadie nos regalaba nada. Y así, muy linda. Y después, bueno, yo me fui a la facultad, en el 85, 84, 85 creo que fue. Ya mi primo, yo el primer año lo había perdido porque me había llevado materias y me había ido a Buenos Aires porque yo no le había dicho a mi papá que quería ser músico. Y yo tocaba la guitarra. Y como tenía un primo que era mucho más grande que yo, 8 años más que yo, que era médico y músico, yo quería ver qué podía aprender de mi primo. Y tuve
estuve no sé cuántos meses en Buenos Aires y yo iba a los ensayos y después los jueves ellos hacían un show en un pub en Caballito. Ni me acuerdo el nombre del pub. Y la música que tocaban era salsa. Y yo aplaudía y bailaba. ¿Por qué? Porque la gente como que se entusiasmaba y consumía más. Las entradas eran para los honorarios del grupo de música de mi primo. Y lo que se quedaba al dueño era la consumición. Entonces al dueño le gustaba que se consuma. Y era un ambiente denso, mucha gente extraña, de vida nocturna, mucha droga, mucho alcohol, prostitución. Y el dueño me dijo, después de la primera vez que fui, me dice, che, flaquito, si vos venís todos los jueves y bailás y aplaudís acá, vos tenés todos los tragos gratis. ¿Para qué me lo dijo? Yo todos los jueves iba y me agarraba una mamona de aquella y mi primo me cargaba en el auto, en el asiento de atrás y me decía, no te traigo más, siempre te tengo que traer borracho. Y yo dije, esto no es para mí, porque no se gana un mango. Mi primo vivía porque era médico y vivía con los padres, era soltero. Claro, como no te va a alcanzar la plata así, pero de la música no vivía, en absoluto. Es más, ninguno de los del grupo vivía de la música. Y ahí fue cuando decidí estudiar medicina, irme a Córdoba. Mi primo también estaba estudiando medicina y nos fuimos a vivir juntos. Y después pasaron muchas historias más. Eh, la familia siempre fue muy importante. Cuando yo tenía esa edad no existían prácticamente, el divorcio era ilegal. Y nadie pensaba en divorciarse. Uno cuando veía padres separados, porque no existía el divorcio, decía, qué feo debe ser eso, tener los padres separados. Debe tener problemas porque los padres son separados. Eso arguíamos nosotros. Pero nada, después empezó lo del divorcio. Pero las familias se conformaban y viste, en las buenas y en las malas seguían juntos. Yo, mi papá y mi mamá jamás los escuché discutir. Seguramente habrán tenido discusiones de alcoba, como quien dice, pero jamás los escuché discutir, ni pelear, ni nada. Para mí eran normales, se querían, qué sé yo, se querían. Yo calculaba que sí. Y así fue. Yo me fui a la facultad. Mientras yo estaba en el sexto año, muere mi papá. Yo era buen alumno en la facultad, muy estudioso. Y yo quería terminar de cursar y ahí nomás rendir y recibirme. Pero ocurrió que en el sexto año de la facultad yo tengo un accidente, yo tenía una moto, choco con una mujer en la moto, la mujer iba a pie, un choque tonto, yo iba sin casco. Le cabeceé el hombro, me fracturé la órbita y me tuvieron que operar. Y ahí quedé libre en infectología, materia muy ardua. Y después murió mi papá. Me vine para acá, tuve unos días, me volví y después me llamó mi hermana, creo, que la mamá no estaba muy bien, que estaba muy deprimida.
y me volví a Jujuy y ya no me pude recibir. Recién al año entrante pude recibirme. Después hice la especialidad en clínica médica, la residencia, que fueron 3 años. En ese interín yo venía de un noviazgo de 4 años, nos casamos, nace mi hijo mayor, Cristian, que ahora ya tiene 31 años, y nunca nos llevamos bien con la mamá de mi hijo. Muy distinto. Y ella no estaba muy conforme con Jujuy, quería que nos vamos a vivir a San Rafael Mendoza, de donde ella era oriunda. Nos fuimos a vivir a San Rafael y a los 8 meses se planteó la situación del divorcio y se inició el divorcio. Yo me quedé sin nada. Ella tenía las extensiones de mi tarjeta de crédito, yo me quedé con todos los gastos de las tarjetas de crédito y me vine con lo opuesto, cargar un par de bolsos porque no había flete de San Rafael a Jujuy. Y cuando vine a vivir a Jujuy, los ingresos de Jujuy eran más bajos que los de San Rafael. Por ende, los gastos de las tarjetas de crédito de San Rafael eran difíciles de pagar, si no imposibles, con mis ingresos de acá de Jujuy. Así que, endeudado hasta los ojos, me fui a vivir a Buenos Aires, a la casa de la hermana de mi mamá, de mi tía, donde estaba mi primo, donde yo había ido al principio. Mi primer trabajo fue, yo llegué el 1 de mayo, lunes 1 de mayo del 2000, y el 3 de mayo yo ya había conseguido trabajo haciendo el control de ausentismo laboral en provincia de Buenos Aires. Yo me tenía que tomar el subte de Plaza Jusey a Constitución, de ahí me tomaba el tren hasta el partido de Almirante Brown, a la localidad de Adrogué, y de ahí caminaba 10 cuadras hasta la base, donde me esperaba el chofer con todos los domicilios que teníamos que hacer. Y era una empresa privada que estaba contratada por el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires para las docentes estatales. Y el dueño nos decía, si está enfermo se justifica, si no está enfermo no se justifica. Oh, los insultos que me... Además, nunca vaya a hacer control a un barrio privado, a un country. Esa gente no le hacen control de ese tipo. Vos a la gente menos pudiente. Por cada lado nos hemos metido barriales. Una de las veces que no justifico, cuando me hace salir de la casa, la mujer suelta 2 perros que estaban con cadena, pero el área de influencia de los perros afectaba mi salida hacia donde estaba el coche, donde me esperaba Luis, el chofer. Un amor, Luis. Bueno, al final él los distrajo los perros, yo pasé corriendo y me pude subir al auto. El primer mes, hasta que pude cobrar, que yo no tenía un peso, nuestra actividad empezaba más o menos 10, 10:30 de la mañana y terminaba a las 8 de la noche. Y hacíamos un breve receso al mediodía para comer. Y creo que era en Bursaco, en la estación de trenes, ahí vendían los choripanes ricos y más baratos. Así que todos los días comíamos choripán. Y como a los 20 días, Luis me dice, che, Gabriel, estamos comiendo mal.
¿por qué no hacemos una cosa? Vamos al súper, hacemos unas compras, vamos a mi casa, que mi mujer nos cocine y nos sale más barato y es mucho más sano. Y así empezamos a hacer. Íbamos al súper, hacíamos las compras, nos íbamos a la casa, la mujer cocinaba, comíamos rico, sano, variado y más barato. Por eso sé lo que es no tener un mango. Y después te conseguí otros trabajos más importantes para la ambulancia vital, para la ambulancia paramédic, para el IDIM, el Instituto de Investigaciones Metabólicas, el Hospital Israelita, Sanatorio Güemes y alguno que otro lugar más que no me acuerdo. Al mes que yo pude cobrar, llamé al banco para que arreglar la deuda y pude arreglar la deuda y yo sentí un alivio de aquello. En 6 meses me lo hicieron 6 cuotas sin interés. La mujer que me atendió me dice, usted es incobrable. Y claro que soy incobrable desde hace meses que vengo diciendo que no puedo pagar, que hagamos algún arreglo, lo único que hacen es ponerme intereses y punitorio, 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 punitorio. Y pude pagar la deuda. Después me vine a Jujuy, no recuerdo bien si fue en el 2002 o en el 2003. Fui 6 años director de un sanatorio. Conocí muchas cosas, buenas, malas, la intervención de la política en todo eso, cómo intervienen los sindicatos, hasta que en su momento dije, ya no quiero ver más mugre, y renuncié. Muy buena relación con los dueños, pero yo ya no quería ver más esto. La ministra Ocaña, ir a ser, en ese momento estaba como ministra de Salud de la Nación, a buscar camas porque nosotros le habíamos cortado el servicio a PAMI. Ella no estaba como ministra, estaba como encargada de PAMI a nivel nacional. Y tuvo que arreglar con nosotros porque éramos los únicos que le ofrecíamos 40 camas. Y fue un sanatorio donde le ofrecían 3 camas, otros 2, trataba de conseguir 40. Y se pudo arreglar, pero era estresante, porque siempre había algo nuevo. Con los enfermeros, con las mucamas, con la farmacia, con los médicos, con las ambulancias, con la obra social que no pagó, con la obra social que debitó y ver por qué ha debitado. 6 años. Y listo. Después tuve un tiempo en la terapia intensiva del Soria, como médico, no como paciente. Soria es el hospital más grande que hay acá en San Salvador. Un estrés de aquello, pues no alcanzaban las camas. Vos querías mandar al privado, el privado te decía que no, porque el hospital no paga. Vos dabas tu palabra de que le ibas a hacer que la cooperadora le pague de manera directa al sanatorio. Te lo aceptaban al paciente. Durante la semana persiguiéndolo a la contadora para que le pague por la cooperadora. Y me decía, no tengo plata. Y bueno, yo no tengo crédito el próximo sábado, porque el próximo sábado voy a volver a esa cama. Los familiares que te quieren matar porque se murió el paciente. Y vos tenés ganas de decirle, yo le compré la moto, yo le dije que ande sin casco, yo le dije que chupe. Culpa es suya, señora.
¿Qué puedes decir a una mujer dolida porque se le ha muerto el hijo? Y vos no podés hacer nada, porque están destruidos. Y renuncié. Porque era que me iban a pasar la guardia de 10 semanas, no me pasaron nunca guardia de 10 semanas. 4 años estuve, nunca me pasaron las 10 semanas y renuncié. Y me dediqué a la actividad privada, eso fue en el 2011. El 2000, yo ya hacía consultorio, pero iba muy poca gente, porque yo no le podía dedicar mucho tiempo al consultorio. Sanatorio me consumía mucho tiempo. Y después cuando empecé con el consultorio, después poco a poco me empezó a ir bien. Y renuncié a todo y desde el año pasado soy médico también del neuropsiquiátrico, que es un laburo estatal. Lo agarré porque me va a mejorar la jubilación mínima. Nosotros los independientes nos jubilamos con la mínima 220.000 pesos. ¿Cómo voy a vivir con 220.000? Bueno, esto de trabajar en el hospital me va a hacer que me jubile, supongamos, con 400.000. Y bueno, ya veré cómo vivo con 400.000. Pero ahora ya tranquilo, todo esto. De estrés prácticamente cero. Y puedo tener mis propios tiempos, tengo mi propio consultorio. En un lugar donde se trabaja muy bien, ahí donde hice las radiografías. Y eso no es escondida, ¿eh? Todo delante de todo el mundo. ¿Qué gastás? Nada. Y bueno, así como cuando la gente no tiene, yo estoy autorizado a pedir estudios gratuitos y el instituto no les cobra. Y no es una radiografía de la mano, una tomografía, una resonancia, estudios caros. Así como cuando viene gente allegada a los dueños sin cobertura, yo los atiendo gratis. Nos sirve a todos. Me sirve al paciente, me sirve a mí que me saco la preocupación, les sirve a ellos que se sacan la preocupación de tener ese allegado sin cobertura y no me cuesta nada atenderlo. Y trabaja muy bien. Podría estar días hablando, pero no es la idea. Así que, bueno, suscríbanse al canal, denle like, compartan, comenten y activen la campanita. Les mando un abrazo muy, muy grande.